bendecidos por Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que en Lucas capítulo 19 vamos a estar leyendo a partir del verso 1. Es una historia bien conocida. Dice la palabra del Señor, el subtítulo: Jesús y Zaqueo. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús había de pasar por allí. Era la dirección que el camino de Jesús llevaba. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose, que yo me quede, que yo coma en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Parece que los demás eran muy santos todos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, y está hablando Jesús de sí mismo, este es uno de los títulos del Señor Jesús: Hijo de Dios, Hijo de Hombre. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Padre, te damos gracias. En esta hora tenemos la oportunidad de predicar tu palabra. Hoy es este día especial, Señor, que hemos separado para la enseñanza, la alabanza, la adoración, la exaltación de nuestro Dios. Señor, estamos en tu presencia y necesitamos que tú hables a nuestro corazón. Tú conoces la necesidad específica de cada persona que ha llegado hoy hasta aquí, incluso de aquellos que por primera vez, según Señor, hayan entrado en este lugar. Pero todos tenemos necesidades, unos de una índole y otros de otra. Pero tú eres el único que puede responder a la necesidad de cada persona. Habla al corazón de tu pueblo y déjanos, Dios del cielo, en esta mañana experimentar tu presencia. Que aún mientras tu palabra se predique, tu Santo Espíritu haga la obra y el trabajo que solo Él es capaz de hacer. Nosotros solo somos colaboradores de Cristo, pero el Señor de la casa es Jehová. Y ha dado a su Hijo Jesucristo el señorío de la misma, de manera que Él es el Hijo sobre la casa, y nosotros simples instrumentos en sus manos para la obra que Él nos ha enviado. Danos un corazón entendido, danos una mente abierta. Abre nuestro espíritu para entender tu palabra y captar las ideas fundamentales que han de edificar nuestra vida. Danos gracias, Señor, para exponer tu palabra y permite que cada uno en esta mañana, cada corazón sea buena tierra, donde la palabra de Dios al caer germine y produzca frutos de arrepentimiento y vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias y decimos amén. Entonces, gloria al nombre del Señor. Usted se está concentrado en lo suyo. Bien, hermanos, quiero hablar en esta mañana, en esta escritura, la cual es muy importante, porque ella trae tanta verdad y tanta revelación a nuestras vidas, que es importante que pongamos interés en ella. Lo primero que me habla mientras yo veo esta historia es que aun cuando
en el verso 1 me dice que Jesús había entrado en una ciudad que era bien grande, llamada Jericó. Dice que iba pasando por la ciudad. Y no quiero descuidar otro detalle que me da, y es que en el verso 3 me dice que había una multitud que iba rodeando a Jesús. De manera que cuando tenemos a Jesús en una ciudad tan grande, Él pasando, y hay multitudes de personas alrededor de Él, me llama mucho la atención que el subtítulo que usa el escritor Lucas, o quien sea, para llamarle a esta historia específica, es Jesús y Zaqueo. Como si no existiera la ciudad y como si la multitud aquella no tuviese interés. De manera que lo que pudiera comenzar viéndose como una historia de la experiencia de Jesús en la gran ciudad de Jericó, termina siendo una historia personal entre Jesús y una persona. Y esto es maravilloso, porque cada uno de los que estamos aquí debemos entender que aunque Dios es el Dios de todos, la historia más importante que se va a escribir no es Jesús y Guaymaro, sino Jesús y tu nombre. ¿Lo entendiste? Esta historia, la historia de tu vida, no se va a escribir como cuando Jesús pasó por Guaymaro. Se va a escribir como cuando Jesús llegó a Melania, cuando Jesús llegó a Jorgito, cuando Jesús llegó a Zoila, cuando Jesús llegó a ti. Porque esta no es la historia de las multitudes, es la historia de un Dios que ama a la multitud, pero se acerca personalmente a tu vida y a la mía. Dile al que está a tu lado, tenemos un Padre de todos, pero el Padre nuestro dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, pero también es Padre mío. Sin dejar de ser el Dios de todos, es mi Dios. Sin dejar de ser el Salvador de todos, es mi Salvador personal. De manera que no podemos creer que el hecho de que hayamos aquí una gran multitud y que Dios esté atendiéndonos a todos, no creas que tú pasas inadvertido. Dile que está a tu lado, tú no pasas inadvertido. No eres demasiado flaco para que Dios no te vea. No eres demasiado chiquito para que su mirada no te alcance. No eres demasiado feo para que Él no ponga la mirada en ti. De manera, hermano, que esta es una historia personal. Vamos, dile que está a tu lado, esta es tu historia personal con Jesús. No es la historia de Jesús y Guaymaro, es la historia de cuando Jesús llegó a Guaymaro y tocó tu puerta, y tocó tu vida, y se acercó a ti. De manera que ya tenemos una historia personal, Jesús y tú. Y dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y aquí aparece el personaje nuestro de esta mañana. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Y el verso 2 se encarga de caracterizarme al personaje central de nuestra historia en esta mañana, y me da algunos elementos que me permiten a mí conocer un poquito quién era Zaqueo. Hay dos versículos fundamentales que me permiten tener algunas ideas de la vida de Zaqueo, que me permiten a mí tener un entendimiento más claro de quién es Zaqueo.
Y este verso 2 me empieza a hablar de este hombre y me dice que este hombre se llamaba Zaqueo y era jefe de publicanos, era una autoridad. Acá adelante tenemos puestos, si los diáconos nos ayudan con los hermanos que van llegando, fuera bueno. Y dice que procuraba, después de decir que era un varón, el varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, dice que procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Si bien el primer versículo me ubica a Zaqueo como alguien que tenía un liderazgo, que tenía responsabilidades, que era parte del gobierno local, y me dice que también era rico, ahora me entero de que era chiquito. Mira de lo que nos enteramos. El hombre era chiquito, bajito, de manera que yo puedo ir sumando elementos. Se llamaba Zaqueo, era jefe de publicano, era rico y chiquito. Miren qué caracterización, ya yo puedo ir. Pero ahora me encanta lo que dice a continuación de este chiquito. De este chiquito se dice que él procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No podía, había algo que quería hacer, había algo que necesitaba hacer para poder ver a Jesús. Pero me dice que él tenía algo en contra, que no le dejaba ver, que no le dejaba llegar. ¿Qué era lo que tenía en contra? La multitud y su tamaño. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, es maravilloso cuando yo puedo ver cómo este hombre, aunque era pequeño este hombre, y aunque había algo que parecía que lo detenía, no fue suficiente para detener a este hombre. Las barreras de la vida, dile que está a tu lado, las barreras de la vida no deben atajarte. Lo repito, las barreras de la vida, las multitudes, las problemáticas, y si a eso le sumamos otras cosas, los no puedo y no tengo, no deben atajarte. Hermano, yo puedo entender que este hombre, a pesar de que tenía riquezas y ciertas cosas, también tenía limitaciones en tu vida. También había cosas que les era difícil sortear. Él se topa con una multitud. Diga conmigo, multitud. Y sabes que cuando leo la Biblia me topo que muchas veces alrededor de los milagros más importantes que hubieron en la Biblia, había multitudes que muchas veces, lejos de estar tomando esos milagros de la vida de Jesús, muchas veces se constituían una barrera y un obstáculo para aquellos que querían tener un contacto con Jesús. No solo es la historia de Zaqueo quien tiene que lidiar con una multitud. ¿Recuerdas aquella historia donde dice que Jesús estaba predicando en una casa y dice que había una historia de un hombre que estaba lisiado en camilla, pero tenía 4 amigos? Y dice que cada amigo agarró un palo de la camilla y dijeron: vamos para donde está Jesús, porque amigo, hoy usted camina o camina. Dígale que está a su lado, qué bueno es tener amigos así, que nos llevan a la iglesia, que no nos dejan en la casa. No, hoy me duele la quilla, hoy no sé si vaya al culto. Amigo, con dolor y quilla y sin quilla, vamos para la iglesia. Que este dolor no te puede irse de la iglesia. Necesitamos amigos.
que nos animen, que nos empujen, que nos den ese empujoncito en el día de la indecisión. Y la palabra de Dios dice que estos 4 amigos, cuando llegan a la casa, se topan con un problema. ¿Cuál era el problema? La multitud. Pero yo puedo ver que en un paralelismo entre los 4 amigos de este hombre y Zaqueo, entre estos 4 personajes y este 5, había un mismo espíritu, y era que las multitudes no los detenían, los obstáculos no los detenían, las limitaciones no los detenían, la economía no los detenía. Ellos buscaban una oportunidad, ellos buscaban una vía. Tiene que estar a tu lado, siempre habrá una vía, aun cuando siempre haya la multitud. Tengo que ir mañana al banco. ¿Con qué te vas a topar? Allí estará la multitud. Tienes que ir a una oficina donde vayas. ¿Con qué te vas a topar? Allí habrá una multitud. Tienes que ir a Camagüey al médico a un turno con el especialista. ¿Con qué te vas a topar? Pero no debes mirar sin atender. Tienes que estar a tu lado. No mires sin atender. Tienes que buscar una forma de que el médico te atienda, aunque eso incluya asaltarlo cuando vaya para la casa y ponerle el bastón en el cuello y decirle: usted está siendo asaltado en este momento, y si usted no me atiende aquí en la calle, su cuello corre peligro, pero usted no puede reinar sin ser atendido. ¿Entiende? Hay que buscar estrategias. La multitud no puede detenerte. Los imposibles no pueden detenerte. Y es por eso que es maravilloso cuando yo veo que Zaqueo tenía una limitación. Y a veces, cuando pensamos en limitaciones, a veces podemos pensar en alguien que le falte un pie, que le falte algo. Sí, es verdad. Pero muchos de nosotros que tenemos los 2 pies, que tenemos todo aparentemente bien, cada uno tiene su propia limitación. En alguna área tenemos una limitación. Aunque sea de dinero, pero en alguna área no tiene una limitación. Pero eso no significa que tú estás sentenciado a no obtener tu bendición y tu victoria. Zaqueo estaba con una limitación, pero él se movió. Pero él trabajó. Y su limitación no fue un impedimento. No podía a causa de la multitud, pues era pequeño. Pero la historia no se queda ahí, sino que dice: y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro. Qué bueno es. Dile que está a tu lado: repréndete el espíritu de pasmado es. Usted no puede ser un pasmado. Usted y yo, hermano, si estamos y queremos irnos de viaje, usted no puede estar sentado allá abajo de una mata esperando que el carro te llame. No te va a llamar. Usted tiene que estar en la carretera con el dinero en la mano, mirando todos los lados. Si andan 3, de ese espíritu de amontonamiento. Si andan 3, uno se pone en el lado de la terminal, otro en la cabeza acá de la feria y el otro con los amarillos para adelante. Y todos están en lo mismo, para atacar. Y le dice el chofer: somos 3. Dile que está a tu lado: despierta. Siempre habrá barreras. La vida me ha ayudado a despertar también. Tuve que aprender, hermano, la vida es para enseñarte. No es para quedarte así cuando tú veas. Recuerdo los tiempos cuando empezó el periodo especial, donde es que la película se repite una y otra vez, la misma película, vuelve el tiburón. Solo cambia el momento histórico, pero es la misma película.
Cuando aquello, las máquinas eran la solución. Pero cuando estábamos en Bayamo, entraba una máquina, eso era una corredera de gente. Yo no sé si usted recuerda esas historias. Que entraba así, era un brollo ahí, 50 personas corriendo atrás de la máquina. La gente se bajaba y por encima del que se iba bajando usted se metía. Parecía un asalto a la bayoneta. Yo recuerdo esta historia donde quiera, en el parque de Guisa, donde vivía. Las máquinas entraban de Bayamo y la gente corría y atravesaba. Ya lo que faltaba era una soga amarrada de una, como Jana de la Selva. ¡Oh! Y caer arriba de la máquina. Y los choferes nada más decían, ¡la puerta! ¡La puerta! Y cuando yo viajaba con mi mamá y mi hermana, no me quedaba de otra que yo ser el que tenía que correr. Así que imagínense, cuando alguien abría una puerta, nosotros éramos 3 y en la máquina atrás le cabían 4. Así que imagínense, la mejor técnica cuando usted lograba agarrar una puerta era tirarse acostado arriba del asiento de atrás. Somos 4. Nos tocó de todo. ¿Usted cree que hemos llegado aquí con un terco en la boca? Dile que ¿tú crees que tú has llegado aquí con un terco en la boca? ¡Escupa el terco! Y déjate de lamentarte, que llorar no te va a resolver el problema. No tengo que cocinar. Deja la guanajera. Deja la ñoñera. No tengo leña. Cuando no tenga leña, arranca aunque sea un palo de algún cuadro de esos que tienes ahí en la cocina, en la casa, un marco de una puerta. Ya veremos mañana qué ponemos en la puerta, pero tú no puedes dejar de darle comida a tus hijos. Tú tienes que cocinar, tienes que hacer candela. Pero los obstáculos no te pueden detener. No tengo grasa. Hierve las cosas. Hierve el huevo. Hierve la vianda. Hierve el arroz. Hoy la gente no sabe hacer un arroz hervido. Usted coge agua y le tira el arroz, bastante agua. Ay, que si ella la tica, se da una tica. Tire agua para allá, un cubo de agua si quiere. Y tírele 3 latas de arroz. Y usted lo va probando. Cuando el arroz está blandito, cuélelo. Cuélelo. Ni te queda empelotado. Ni te queda desgranado en pelotones, como digo yo, que son unas bolas así. Le queda desgranadito. Y te lo come calientito para que baje bien. ¿Qué lloradera es esa? Los obstáculos no te pueden detener. Todos los hombres de Dios que alcanzaron un milagro de Jesús, que vieron su gloria, vencieron los obstáculos, vencieron la multitud. Zaqueo tuvo que correr y subirse un árbol, pero resolvió el problema. Los 4 tuvieron que encaramarse en la casa y abrir el techo. Después no sé cómo terminó lo del techo. Si los 5 se quedaron hasta las 4 de la mañana arreglando el techo, porque si yo soy el dueño de la casa, le digo arriba el que ahora ya caminó. Y los 4 amiguitos, los 4 se me quedan al final del culto. Felicidades por el milagro, pero usted no se basta que no arregle el techo. Vamos. Pero necesitamos, hermano, necesitamos enfrentar las circunstancias y no quedarnos con ese espíritu de la... ¿Cómo se llama el dicho este pelú? Que cuando el perro le cae atrás se queda paralizado. Judía. Casar judía con perro es muy fácil. Cuando, no sé por qué a la judía le tiene un pánico al perro. Usted la casa escopeta y es más difícil cogerla que con un perro. Cuando el perro marca a la judía, le encuentra y empieza a ladrarle, lo único que tiene que hacer el perro es ladrar.
mirando el perro. Y ahí la persona puede subirse casi hasta cerca de ella y con un palo hacerle tuque en la cabeza de pim pum para abajo. A veces nos sucede así, hermano, frente a las circunstancias de la vida. La vida nos levanta barreras y usted y yo nos quedamos así engrillados. No comemos, no viajamos, no hacemos nada. ¿Por qué? ¿Por qué no buscamos alternativas? ¿Por qué no le decimos, Señor, dime qué debo hacer? ¿Cómo lo hago hoy? El Señor siempre tendrá una vía, hermano. Siempre habrá una forma, siempre habrá un escape. La Biblia dice que junto con la prueba que viene, junto con la prueba viene la salida. De manera que si esto es una prueba, busque la salida que Dios se la va a dar. Y corriendo delante se subió un árbol sicómoro y al verle, porque Jesús había de pasar por allí. Cuando Jesús le vio en aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Si bien, hermanos, la intención inicial de Zaqueo era verle, ahora podemos darnos cuenta que lo menos que se imaginaba Zaqueo, que su esfuerzo iba a ser recompensado. Hermano, todo esfuerzo que tú hagas por buscar a Jesús, todo esfuerzo que tú hagas por encontrarte con Jesús, va a ser recompensado. Cada vez que vences un obstáculo, hay muchas personas que cuando le predicamos y cuando le hablamos de por qué no viene a la iglesia, nos dicen y nos mencionan ciertas barreras. No es que tenga una persona enferma en la casa, atiéndala, dele la comida, báñela y acuéstala. Y dígale, se queda ahí hasta que yo regrese. Porque igual luego tienes que ir al banco, igual luego tienes que ir a la farmacia, igual luego tienes que hacer todo lo que tienes que hacer. Pero el diablo a veces usa ciertas barreras para detenernos, y para lo único a veces que funciona la barrera es para no venir a la iglesia. Amén. Por lo tanto, es importante que entiendas que el esfuerzo que tú hagas por ver a Jesús, por encontrarte con Jesús, porque Jesús se acerca a tu vida, hermano, va a ser recompensado. La Biblia dice que el que le busca, le halla, que el que le pide y que el que toca, se le abrirá. Así que, así como Zaqueo se esforzó para encontrarse y estar cerca y ver a Jesús, y fue recompensado de esa misma manera, tu esfuerzo. Y hablo no solamente para animarte a que lo hagas, sino también que lo hago con aquellos que están haciendo un gran esfuerzo. Y lo vemos en cada culto, y lo vemos en cada servicio, y lo vemos en el tiempo de oración y de ayuno, y lo vemos en los tiempos de la vigilia, y lo vemos cuando le pedimos que necesitamos a alguien para que nos ayude algo. Yo quiero decirte, tu esfuerzo será recompensado. Porque la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo del Señor. Dios te ve cuando te esfuerzas. Dios te ve cuando vences obstáculos. Dios te ve cuando limpias, barres el patio, cuando limpias los baños. Dios te ve. Y dice la Biblia, no hay quien alumbre mi casa en balde. Es una manera de decir, toda aquella persona que me sirva será recompensada. Amén. Entonces Zaqueo, al ver esto, disculpe, es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió alegre. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
sigo teniendo más características de Zaqueo. Se llama Zaqueo, jefe de publicano, es rico, es chiquito y es pecador. ¿Qué hace Jesús entrando a una casa así? ¿Qué hace Jesús eligiendo el hogar de este hombre para quedarse en esa noche? Habiendo tantos santos en Jericó, habiendo tantos buenos siervos de Dios, más adelante esa pregunta tuvo respuesta cuando aún en el momento la multitud no entendió por qué Jesús se mete a la casa de semejante hombre. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie en su casa, ya me imagino que ya habían comido, y al final de la cena, Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor Jesús: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Aquí termina la caracterización de Zaqueo. A todo lo que ya dijimos, añádale que el hombre no daba nunca una limosna a nadie. Tacaño. Aparte de todo lo que dijimos, tacaño. Y además de eso, ladrón. Porque la palabra, si he defraudado a alguno, y te lo voy a dar cuadruplicado, es en congruencia con lo que decía la ley de Dios. En la ley de Moisés decía que cuando alguien era sorprendido robando, debía de pagar lo robado, pero que no lo podía pagar en la misma cantidad, sino que lo tenía que multiplicar por varias veces. De manera que quien se robaba un toro no entregaba un toro, sino que entregaba, creo, si mal no recuerdo, 3 toros. Quien se robaba 1,000 pesos no tenía que entregar 1,000 pesos, sino 3,000 pesos. No recuerdo exactamente la cifra, pero no recuerdo si era triplicado o cuadruplicado. Lo que sí puedo entender es que este hombre se está poniendo a cuentas, porque él reconoció que extorsionaba a la gente cuando cobraba el tributo. De manera que tengo una idea más completa de quién era este hombre. Y si algo es maravilloso, es que cuando este hombre hace estos arreglos, la mitad de sus bienes doy a los pobres, se está despojando de la mitad de su riqueza. Y ahora se está despojando de otra parte para tratar de solventar los daños que él había causado a personas que él había extorsionado. Y Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto este hombre también es hijo de Abraham. Es maravilloso que nosotros podamos ver cómo Jesús explica la causa de por qué entró a la casa de un pecador. El verso 10 lo explica. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora yo entiendo lo que la multitud no entendió al principio. ¿Por qué Jesús se metió en esa casa? Porque allí había un perdido. ¿Por qué Jesús no se quedó en la casa de los que eran buenos cristianos? Porque ya esos estaban completos, esos eran salvos, esos estaban sanos. Y los sanos no tienen necesidad de médico. El médico a donde tiene que ir es a donde están los enfermos. Es maravilloso ver que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a un hijo perdido. Vino a buscar una alma perdida. Y así estábamos tú y yo cuando estábamos sin Cristo. Y así está cualquiera que hoy esté aquí hoy y todavía no le haya entregado su vida a Cristo y no se haya arrepentido de sus pecados. Note que primero entró Jesús
extorsionador, tacaño y a saber para con la esposa todo lo que era. De manera que recibir a Jesús es solo la primera parte. Y lo que hagas con Jesús después que lo recibas determinará la segunda. No fue sino hasta que este hombre decide arrepentirse. ¿Y cómo lo sé? Porque estando frente a Jesús se sentía incómodo con su actitud. Ahora por primera vez ha comido con alguien diferente. Esta no era una de las tantas comidas que Zaqueo tuvo con otros como él. Quizás un ladrón comiendo con otros ladrones se sienta muy cómodo. Un orgulloso en una mesa con muchos orgullosos se sienta muy cómodo. Una cucaracha rodeada de cucarachas, una comida de cucarachas se debe sentir muy cómodo. Una mosca rodeada de moscas comiendo todo el mundo del mismo granito de azúcar. Estamos entre moscas, Pero cuando este hombre Zaqueo está en la mesa como un hombre santo, como un hombre puro, con el Dios del cielo, con aquel que no hace maldad, él se siente incómodo. Algo lo empezó a pinchar, algo le empezó a dar picazón. Se siente incómodo. Y esa incomodidad lo empieza a llevar a hacer ciertas cosas. Maestro, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Cuando digo eso, se empieza a sentir mejor. Pero ahora se acuerda que había cobrado más de la cuenta alguna gente. En los impuestos que le había cobrado se le había ido la mano, andaba buscando algo más personal para él. Y se acordó de eso. Yo me imagino que Jesús lo miraba con aquella mirada tierna. Y mientras más él miraba a Jesús, más nombres le venían a la mente de todos los que le había caballado. Y con aquella mirada tierna, llena de santidad, de pureza, pero llena también de una como el rayo G, que así que le traspasaba el alma. Y veía las manchas de su alma. Y dice, y también se ha defraudado a alguno, como que así, como que si lo he defraudado. Como que Jesús no sabía que sí era de verdad. Dice, lo voy a devolver cuadruplicado. De manera, hermano, que note que es imposible sin hacer arreglos. Es imposible venir a la iglesia, darle nuestra vida a Cristo y seguir igual. Hay que hacer arreglos. Hay que corregir lo deficiente. Hay que ponerse a cuenta. Hay que quitar el estorbo. Hay que quitar lo que te impide estar sentado cómodo en la mesa con Jesús. No sé si te ha pasado que has llegado a algún lugar y sin darte cuenta en el camino se te ensució algo de la ropa. Pero que la mirada es indiscreta. Y como quiera que usted llegue a un lugar, usted enseguida se da cuenta de las miradas. Te miran a ti primero y después miran el chuga donde está. ¿No te ha pasado? Te miran a ti y después te miran los pies. Te falta más tu rosa, trae las manos. Y cuando tú empiezas, ¿por qué me miran tanto? Y cuando tú miras para donde te miran, porque te miran a ti, después miran pantalón. Después que te miran, usted dice, ¡ah! Y ahora tú te sientes incómodo. Dice, estoy churroso entre toda esta gente limpia. Y usted hace así con disimulo, voy a darle un momentito. Dice, mira, para esto tú dónde fue que yo me comí, mira, para qué cochinada. Con razón. A mí nunca se me olvida una vez, estábamos en primaria, teníamos una maestra santiaguera, recuerdo, una morena ella, alta, elegante.
hizo su viaje y parece que madrugó. La cosa es que llegó al aula rápido desde el viaje, apenas le dio tiempo a entrar al aula y ella empezó a dar la clase. Y cuando empieza a dar la clase, los alumnos empezaban a mirar un área específica de la maestra. La miraban a ella, miraban el asunto y empezaron los cuicuicuí y las risas y las cosas, y ella no se daba cuenta. Hasta que yo la llamé, me paré hasta donde estaba ella, me acerqué a la pizarra, le dije: maestra, parece que usted cayó con la menstruación, porque tiene todo su pantalón rojo. Entonces a esa hora fue que salió del aula. Porque, hermano, hay ciertas cosas que cuando nos damos cuenta no nos dejan estar cómodos. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que no te dejan la conciencia tranquila. Y quieres tener paz. Pastor, quiero paz y no la tengo. Analiza. Porque esa inquietud tiene una causa. Es Dios registrándote. Es Dios mirándote el alma y diciéndote: hay algo ahí que hay que arreglar. Por eso la paz no es total. Hay algo que el Señor te está diciendo: Zaqueo. Hay una canción que se cantaba antes, ya poco se canta, que hablaba sobre la mirada del Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo ocultar, que no soy nada sin ti. Oh buen Jesús, llevas mi vida, todo lo sabes de mí, todo lo sabes de mí. Cuando miras al corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. La mirada del Señor nos examina. Cuando en tu casa te tiras de rodillas hasta acostarte en la noche y tú vas a decir: Señor, Padre, ¿no te vienen a la mente los errores del día? ¿No te vienen al corazón las cosas en que fallaste? Dios está examinando y diciéndote: no te duermas con esto. Dios no quiere que te castigues, que te des golpe. Dios solo quiere que lo sueltes. Dios solo quiere que lo sueltes. Llegas a la iglesia y sientes que no puedes concentrarte en las alabanzas porque hay algo que insiste, hay algo que dijiste. Suelta. Y verás cómo el Señor va a traer su paz y su bendición a tu vida. De manera que Zaqueo no pudo escapar de la mirada de rayos X del Señor Jesús. Y Él hizo algo que trajo, no solamente trajo la paz y el equilibrio emocional de regreso a Él, su conciencia fue aliviada. Ya no robaré más, y todo lo que debía lo he pagado. ¿Cómo se duerme cuando usted paga una deuda importante por mucho tiempo? ¿Cómo se duerme cuando usted salda una cuenta de años fuerte, gruesa, importante? Es la noche que mejor duermes. Eso hizo Zaqueo. Zaqueo soltó lo que era un obstáculo en su vida. Zaqueo soltó lo que era
cuando Zaqueo creía que solo tendría paz emocional y buen sueño, ahora Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Sabes? La salvación. Y es curioso que Jesús le diga a un hombre rico que ahora es que llega la salvación. Porque parece que algunos cuando tienen dinero dicen: estoy salvado, me salvé. Hay gente que cuando hace un buen negocio dicen: nos salvamos, mujer, tenemos dinero. Y Jesús está diciendo: no. Tener dinero y ser jefe no te salva. Ser rico, tener posesiones, no te salva. Hay gente que tiene todo esto y está perdida. Hay gente que tiene todo esto y anda muy perdida. Zaqueo andaba perdido. Era cuestión de tiempo que se hundiera como el Titanic. ¿Cómo se hundió el Titanic? Rico, pero se hundió. ¿Cuánto oro, cuánta riqueza, cuánta plata llevaba el Titanic arriba? ¿Cuántos empresarios iban a hacer negocios a la otra nación? Llevaban todos sus tesoros, todo su oro. Ricos, se hundieron ricos. Otros se accidentan ricos. Otros se matan ricos. De manera que la riqueza no es salvación. Dinero es dinero y sirve para todo. Pero lo más importante, lo que Zaqueo nunca pudo comprar con dinero, es lo que Jesús le está ofreciendo: la salvación. La salvación es el único tesoro. Hay un coro que lo dice así: la salvación, que es el único tesoro. Hermanos, Jesús fue a decirle a Zaqueo que tenía que arrepentirse. Y cuando lo hizo, entonces Jesús le dijo: Zaqueo, ahora ha llegado la salvación. Qué gran tesoro es tener la salvación del alma. No es nada material, no es nada palpable, pero es lo más importante que puede tener un hombre en esta vida: la salvación. Lo más importante no es tener una casa, la salvación. ¿Cuántas veces te topas con personas y cuando te saludan te dicen que tengas salud, porque si tienes salud, lo tiene todo? No, mi hermano. Hay gente que tiene salud y no duerme ni pega el ojo en la noche. Hay quien tiene salud, pero tiene su familia desbaratada. Lo más importante es la salvación del alma. La salvación es un paquete tan grande, es el mejor combo. No hay dólar americano que pague el combo de la salvación. Ese es el paquete más grande. Y se te puede enumerar algunos, solo algunos productos de ese combo. El más importante: perdón de pecados y vida eterna. Ese combo trae perdón de pecados y vida eterna. Dos cosas que no las puedes comprar con dinero, ni con oro, ni con plata, ni con dólares, ni con nada. La salvación, hermanos, tiene perdón de pecados y vida eterna. Todos somos pecadores porque nuestros pecados nos condenan, pero dice la Biblia que Cristo vino y murió en la cruz, y su sacrificio, su muerte, fue el precio que se pagó por los pecados tuyos y míos. Y ahora ya tú y yo no tenemos que pagar por nuestros pecados, porque alguien pagó por ellos, porque la paga del pecado es muerte. El mundo juzga algunos pecados. Si cogen a un ladrón, le hacen juicio. Si cogen a otro matando, le hacen juicio. Pero hay otras causas que los tribunales no juzgan.
¿Cuánto se le impone a un hombre que abandona a su familia y a sus hijos para irse detrás de otra mujer? Y expone a una mujer y a sus hijos a pasar mucho trabajo en la vida. No ha de ser juzgado eso. En el tribunal de Cristo sí. Los abortos, matar a una criatura, no ha de ser juzgado. Si matas a un viejo, 20 años. Si matas a una persona normal, 15 años. Si matas a un niño chiquito en la barriga de la madre, no pasa nada. Es homicidio igual. ¿Cuántos médicos tendrán que dar cuenta? ¿Y cuántos por no arrepentirse? Quizás tú que estás aquí digas, bueno, yo me hice un aborto. Por eso Cristo murió por ti, para que tú tengas perdón. Porque mataste a un bebé, a tu bebé. ¿Por qué lo hiciste? Por muchas causas y muchas de ellas culturales. Porque las sociedades tratan de hacer ver que esto es pequeño, una regulación menstrual. Esto es homicidio. Y por eso hay que arrepentirse. Por eso Zaqueo en la mesa dijo, lo que he robado. Pero tú en tu mesa debes decirle a Dios, lo que aborté, Señor, perdona. Lo que mentí, Señor, perdona. Lo que engañé a mi esposo o a mi esposa, Señor, perdona. Lo que dije de tal hermano, tal hermana, tú también tienes que sentarte a la mesa con Jesús. Tú también tienes que responder a la mirada de Jesús. Y yo estoy seguro que hay algo que tú le tienes que decir a Jesús que tienes que arreglar. Odio, resentimiento, amargura, ira contra alguien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La salvación es un gran paquete. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, Jesús te anda buscando. Si tú no eres cristiano aún, si tú llegaste a esta casa hoy y todavía no le has dado tu vida a Cristo, hoy Jesús pasa por Guaymaro por ti. Como pues Jesús pasó por Jericó, por Zaqueo. Muy pocas cosas ocurrieron en Jericó. Y una de ellas fue arreglarle la vida y la casa y el alma a Zaqueo. Una de las cosas que hace Dios cuando viene a nuestra vida es esta, hermano, arreglarnos el alma, para que durmamos en paz, para que cojamos el sueño, para que la acusación no esté en nuestra cabeza, para que los deudores no estén en contra nuestra. Por todas estas cosas, Jesús viene a nuestra vida. Y hay que sentarse a la mesa con Jesús. Y hay que sentarse a la mesa para decirle al Señor, Señor, esto y aquello. Yo quiero hacer una invitación. Si alguien siente que tiene que sentarse a la mesa y hablar algo con Jesús, póngase en pie. No estoy llamando a la salvación todavía. Estoy llamando a gente que ha entendido que quizás hay cosas que hoy le tiene que decir a Jesús allí. Señor, esto está mal. Esto está mal en mi vida. Señor, esto no está bien. Tu mirada revela que yo nada puedo ocultar. Si sientes que no tienes nada por lo cual sentarte a la mesa con Jesús, puedes quedarte sentado, no hay problema. Pero si sientes que en los últimos días o en los últimos tiempos hay algo que te está inquietando, pinchando, quizás fue un roce con una persona, una mala respuesta, una mala actitud, quizás una mala acción, un comentario contra alguien, aprovecha ese momento que estás en pie allí con tus ojos cerrados. Y con tus ojos cerrados dile, Señor, perdóname aquello.
aseguro que tú eres el Zaqueo de mi historia en esta mañana. Tú eres el Zaqueo que no puedes dejar ir a Jesús de la mesa ahora. Tú eres el Zaqueo que tienes que decirle en esta hora: Señor, hay algo, no te vayas, hay algo que tengo que traer a la mesa, que me ha estado quitando el sueño, que me ha estado inquietando, que no me ha dejado dormir, que me ha estado mortificando. Aquella acción, aquello que hice con aquel dinero, aquella respuesta que di, aquella situación en la cual obré de esta manera, Señor, me he sentido culpable. Desde entonces no siento tu presencia, algo como un cortocircuito. Pero en esta mañana yo te pido perdón. Vamos a hablar con Dios en tu espíritu. Habla con Dios en tu